¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta entrevista especial. Estamos aquí en el Bastión 23 de la capital Argel y tenemos el placer de invitar hoy con nosotros a Milton Díaz Carter, escritor y director cubano. Bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad que puedo tomármelo con toda sinceridad. Creo que debo comenzar, pues con un agradecimiento a usted en particular, Ali, a su equipo de producción del canal Al 24, esta deferencia de traerme a este lugar, al Bastión 23, donde estamos grabando esta interesante entrevista. Estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Usted, ha sido invitado al foro recién organizado aquí en Argel sobre cine y memoria, principalmente para poner de relieve los históricos lazos que existen entre Argelia y Cuba, y sobre todo por el apoyo de la República de Cuba-Argelia en su lucha de liberación. Cuéntenos un poco sobre qué ha realizado en este foro. Desde hace algunos años yo me dedico al tema de documentales para la televisión. Si bien estos audiovisuales se muestran a veces en la gran pantalla, fundamentalmente trabajamos para la televisión. Y en esta ocasión, se me cruzó una invitación, la que agradezco enormemente porque me ha permitido vivir una experiencia que será inolvidable. Entonces, asistimos con un documental, pequeño documental. Yo digo pequeño porque es de corta duración, tiene 8 minutos, pero resume una carga tan fuerte que tiene que ver con los vínculos entre Argelia y Cuba en el terreno militar. Apenas había triunfado la revolución argelina, hubo una amenaza en octubre de 1963 sobre pretensiones expansionistas del Reino de Marruecos, y con Hassan II en la rienda en la conducción de ese país. Y entonces, Argelia solicitó ayuda a Cuba, y Cuba no lo pensó, Cuba vino para acá. Pero felizmente, como suelen hacerse las cosas en mi país, sobre todo con estas historias que tienen gran repercusión, conjuntamente con los combatientes, con los especialistas militares, vinieron personas que perpetuaron lo que ahí estaba pasando. Sí. O sea, te hablaba de que Y más bien se explica porque Cuba había experimentado años antes, ¿no?, una guerra de liberación, no contra una dictadura Primero, es bueno señalar que entre las grandes convergencias que existen entre Argelia y Cuba está el proceso de sus últimas revoluciones. O sea, yo le llamo última revolución, la última etapa por alcanzar la liberación, la independencia, la soberanía total. Y eso fue a partir de los años 50. Argelia comenzó en el 54 y Cuba comenzó en el 56, esa última etapa, con el desembarco de Yategranma, y Fidel y sus hombres incursionaron en la Sierra Maestra para hacerle la guerra a la dictadura de Batista. La revolución cubana triunfó en 1959, el primer día, y creo que un par de años después, en 1962, triunfa la revolución argelina. Pero no pasó un año y algo, y ya estaba amenazada la soberanía y la independencia. En 1961 ya había pasado algo en Cuba, similar, que fue la invasión de Bahía de Cochino, una agresión militar orquestada por cubanos que habían perdido sus prebendas fundamentalmente en Cuba, pero todo estaba bien armado por Estados Unidos de Norteamérica, con el apoyo de la última administración hasta ese entonces, la de John F. Kennedy. Pues ante esa disyuntiva y ante ese conocimiento, Cuba no dudó en asistir a sus hermanos argelinos, y lo hizo de una forma que a mí, años después, me impresionó. Porque no es que Cuba vino con armamento, Cuba vino con una serie de recursos que había entregado la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, a Cuba para que se defendiera. Y Cuba, los compartió con los hermanos argelinos. Ahí se puso de manifiesto algo que... Al final Argelia pudo conservar Argelia el territorial después de aquella agresión, ¿no? Me imagino que eso fue eso cambió la correlación de fuerzas, sin lugar a dudas.
porque puso en condiciones ventajosas al Ejército de Liberación Nacional, lo puso en condiciones ventajosas, ya con Marruecos, que tenía cierta tecnología, tenía más militares que los argelinos, pero ya ahí... Salían de una guerra Claro, de liberación bastante. por eso, cómo no. Y entonces fue ya un cambio total. Y el título de esta pequeña película es Argelia, la victoria con el silencio de las armas. O sea, no hubo que combatir, cosa que es buena. Pero desde posiciones, la intransigencia del rey de Marruecos, Hassan II, bueno, pues cuando analizó el tablero de ajedrez, bueno, pues llegó a la conclusión, vamos a retirar esa amenaza que pesaba sobre Argelia. Y bueno, pues la historia, lo demás ustedes la conocen. Sí. Y son auténticos conservadores de su integridad, son de la soberanía, cómo no. De Argelia. Y bueno, la cooperación, la ayuda de Cuba a Argelia no fue solo militar, porque después de la independencia, después de este episodio de la guerra de las arenas, Cuba también ayudó a Argelia en su proceso de construcción de una nación recién independizada, con el envío de médicos y de profesores también para compartir experiencia, sobre todo en este ámbito de médicos, de formación de médicos, en el que Cuba se destaca entre las naciones a pesar del bloqueo estadounidense. Sin lugar a duda, la primera misión cubana que entró aquí en territorio argelino fue una misión médica. Fue en mayo del propio año del triunfo de la revolución, y vino compuesta por 29 médicos, 14 paramédicos, en fin, con su estructura para asistir al pueblo argelino, fundamentalmente a los que fueron víctimas de la guerra. Pero déjame decirte algo, esa colaboración tiene su precedente, y fueron un cargamento de armas que se dirigió al Frente de Liberación Nacional en un buque cubano que ancló en Túnez, en el vecino Túnez, no podía llegar a Argelia, y de ahí se descargaron entre ese armamento 1000 fusiles FAL belga. Destinados a los combatientes, combatientes del Frente de Liberación Nacional, del Ejército de Liberación Nacional, que fue después. Inmediatamente viene esa brigada médica. Ese barco que trajo el armamento regresó a Cuba con mutilados de guerra, con niños huérfanos que se prepararon posteriormente allá. Para recibir atención médica. Atención médica primero y después aptitud ante la vida, formarlo como profesional. Pero posterior a este armamento que se trajo y a este retiro de mutilados de guerra y huérfanos, bueno, pues vino la brigada médica. Y la brigada médica estuvo aquí. Yo tuve el privilegio de conocer uno de los directores de la brigada médica de apellido Rezik, es de origen árabe, vive en Cuba, una familia, y es mi vecino puerta con puerta, falleció el pasado año. Sí. Era una gente, ya no estaba... ¿Y él estaba en esa misión? Era uno de los jefes, creo que fue jefe, que quedó después Machado Ventura, el comandante Ramón Machado Ventura, fue el que dirigió este gran operativo de asistencia médica con Argelia. Estuvo aquí los 2 primeros meses y después regresó. Pero el que se quedó al frente del colectivo médico fue el doctor Rezik, que como ya te dije, falleció hace un año, tal vez menos de un año, y es mi vecino. O sea, pude conocerlo, pude ver el documento, o sea, son vínculos muy agradables. Y que sigue hasta hoy en día, porque Cuba siguió enviando médicos en los últimos 10 años, sobre todo en zonas en el interior de Argelia, para cuidar a personas ancianas, sobre todo en oftalmología, ¿no? Que ahí tienen... Los médicos cubanos, yo me he percatado que los médicos cubanos en todos los países que prestan servicio, y no sé si son 60 o más en este momento, están en los lugares donde no van otros médicos. Sí. Están en los lugares más complejos. Y aquí mismo, desde el territorio argelino, pues opera
la brigada médica que atiende a los refugiados saharauíes. Que tienen su hospital nacional, tienen toda una serie de instituciones médicas en diferentes vilayas donde están ellos refugiados, y ahí están los médicos cubanos. Vale. Y bueno, también quería que nos resaltara también la importancia, ¿no?, de documentar estos episodios del pasado, la importancia de los reportajes de guerra para las futuras generaciones, porque como habíamos hablado, los tiempos cambian, pero los métodos expansionistas siguen siendo los mismos, y estamos viendo en la actualidad lo que está ocurriendo en Palestina y en Siria con el expansionismo sionismo. Me parece que un país que no conozca su historia, un país que no tenga los elementos suficientes para crear, para afincar sus valores nacionales, es un país de poca perspectiva en el futuro. Si usted no sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde quiere ir, eso va a ser mucho más complejo. Y sobre todo para alertar a los jóvenes. A las nuevas generaciones. Sí. Las nuevas, de los planes. El mundo hoy, el mundo globalizado, con el tema de las técnicas de comunicación, bueno, pues yo dije aquí en el foro que una imagen puede más que 1000 palabras. Pero hoy puedo hacer una corrección, que una imagen hay que tener cuidado, porque la inteligencia artificial puede construir una imagen. O sea, este mundo está sujeto a todas estas amenazas que apuntan hacia el beneficio de los poderosos. No les interesa a costa de qué. Por lo general es a costa del sufrimiento, de la desaparición de la propia identidad de las poblaciones que ellos pretenden usurpar. Usted lo dijo. Los métodos son diferentes, pero el sentimiento expansionista está más vivo que nunca. Lo estamos viviendo. Esto que está sucediendo en el Medio Oriente, en mi modesta opinión, es algo intolerable. Intolerable. Y a veces se le otorga más el derecho a Israel a defenderse, que están exterminando una población entera. Eso no se puede admitir, porque eso es justamente lo que quiso hacer Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y fueron condenados supuestamente la gran mayoría de los genocidas. No, por ahí están apareciendo todavía, ya muy viejitos, que siguen cometiendo sus actos. Entonces, se ha extendido, ¿no?, a otros países como Líbano, y como vemos en la actualidad con Siria, ¿no?, con la invasión al Golán ocupado, y con el bombardeo de infraestructuras. Yo no soy especialista en temas, en términos, yo no soy politólogo, pero yo tengo la percepción de que esos bombardeos no es más que para destruir el arsenal militar con que contaba Siria hasta el domingo pasado. Entonces, el ejército de Israel, que es especialista en temas de espionaje de alta definición, diría yo, bueno, pues tenía bien seteado cada uno de los puntos esos donde estaban, y eso es lo que están haciendo, bombardeando. Y se van a pegar a Damasco mientras existan el depósito, eso, van a pegarse. Y tengo la percepción que después se van a retirar. Y cuando se retiren, van a dejar un país devastado, un país con muchos problemas. Y es verdad que es alarmante, es preocupante. Y cómo va el mundo, sobre todo en el mundo árabe, aunque hay naciones en el mundo árabe que se ven sólidas, estables, y con un futuro firme. Argelia es uno de ellos. Uno de ellos, sí. Bueno, y queremos hablar también de las relaciones entre Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática, un país que también lucha por su independencia desde hace ya cinco décadas frente a un reino también expansionista que ocupó sus territorios. Quiero también que me explique un poco la profundidad de las relaciones entre Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática. Mira, estos son vínculos sólidos que ya tienen tantos años como nuestras relaciones prácticamente con los argelinos. El Sahara es la única colonia que aún permanece en África. Y todo es tiene reconocimiento hasta en Naciones Unidas, tiene reconocimiento de la comunidad internacional, pero sí, Marruecos le niega el derecho a su integridad territorial. Y entonces ellos son inclaudicables, ellos son gente
con esa identidad nacional que los caracteriza. Eso es una cosa que tiene que ver con muchos países del mundo árabe. Son culturas milenarias, no son países que se inventaron hace 3 días, son países que viven de... yo nunca olvidaré que en el año 72, 73, en la Universidad de Oriente, donde yo estudié periodismo, ahí había un ingeniero saharaui. Y él era un tipo feliz. En Cuba, con las costumbres de los cubanos, era un tipo muy feliz, era una gente muy... Y el día que le tocó regresar, lloraba de alegría. Y nosotros, muchachos jóvenes, le decíamos, pero si tú te puedes quedar aquí, mira aquí, baila y tienes todo, aquello es sol y arena. Esa es mi tierra. Sí, Y regresó a su país. Sí, y eso fue una enseñanza para todo el grupo que éramos amigos de él. ¿Cómo es posible que una persona es así? Esos valores ahora tienden a dilucidarse. Y de ahí la importancia, ¿no?, de esta memoria histórica. Estos reportajes ante la generación joven y explicar el contexto o los retos, ¿no?, geopolíticos que están detrás de los planes de algunos países, no, sobre todo los que apoyan al expansionismo. Vaya, todos esos planes diabólicos, todos los caminos conducen a Roma, Estados Unidos, Norteamérica. Olvídese, Israel, todo el mundo, Estados Unidos, Norteamérica, eso es así. Y lo que hay que tener bien claro cómo enfrentar cada una de nuestras situaciones. Déjeme hacer una aclaración, esta es una de las primeras incursiones que hago yo con el mundo árabe, se lo confieso. Yo me he dedicado al tema de la producción de documentales, pero fundamentalmente tienen que ver con África y el África subsahariana. En particular, el África austral. En Angola, ¿no? En Angola. Sí. Yo tuve la posibilidad de cumplir misiones militares en 2 ocasiones en Angola. Al principio, en 1976 hasta 1977, como un simple soldado de fila. Y en 1985, 1986, bueno, como oficial ya de las Fuerzas Armadas, de la Reserva, pero como camarógrafo de la fílmica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que todas sus misiones siempre las ha registrado. El ejemplo es Argelia. Fue la primera y ahí vinieron 2 camarógrafos. Y Velázquez todavía está respirando entre nosotros en Cuba, que cuando llegue lo primero que es agradecerle el trabajo que hizo y que lo han disfrutado, pues, al menos todos los que estaban presentes ahí en la sala, y ya creo que a través de la señal de ustedes podrá llegarle a un público más amplio. Claro. Y existen también en el futuro próximos proyectos cinematográficos o de reportaje también para resaltar, para reavivar, ¿no?, esta época de lucha común y de resistencia tanto en Argelia como en otros países. Existen, o sea, proyectos comunes entre Argelia y Cuba en ese sentido. Sí, eso, y proyectos de mucha envergadura. Las intenciones son esas. Yo pienso que se van a convertir en breve ya de intenciones a los pasos firmes para trabajar en eso. En lo particular, bueno, tengo un proyecto que tiene que ver mucho con eso que usted hablaba, de cómo luchar y cómo preparar a nuestras naciones para preservar la historia. Yo comentaba con un profesor ayer, creo que es el presidente del cine comprometido aquí en Argelia, y le comenté que yo tenía un documental. ¿Están interesados en realizar? Yo tenía un documental hecho, que fue el primer documental que se hizo después de la muerte de Fidel Castro. Y fue una cosa que ni yo mismo me la explico. Logramos armarla. Bueno, me la explico porque sabía lo que era la figura de Fidel y como lo pudo haber hecho yo, lo pudo haber hecho otra. Pero fue con una certeza, no porque lo diga yo, sino porque lo afirman mis coterráneos. Logramos montar ahí en una media hora pues un documental de testimonio y que lleva por título La Ruta de Fidel. Y ahí está dicho todo. Ahí está dicho esa intransigencia ante el imperio, ahí está dicho todo. Sí, sí. Y Fidel también vino a Argelia, ¿no?, en el año 1963. También está documentado en su... Creo que en el 73, no sé en el 63 si vino, pero sí sé que vino en el 73. Pronunció un discurso. Y dijo, viva la revolución argelina. Argelina, ¿no?
frente al presidente de entonces. Hawái. No era todavía presidente, sino ministro de Defensa. Hawái Boumediene. Boumediene, ¿no? Sí. Sí. Fue durante la agresión, ¿no? Sí. Fue posterior a eso, posterior a la guerra después de la victoria, ¿no? Y eso también indica, ¿no?, de las fuertes relaciones que había entre nuestras dos naciones, nada más Argelia independizarse, ¿no? Porque Cuba directamente reafirmó su apoyo a las causas revolucionarias y que la causa argelina fue... Eso es política de principio de la Revolución Cubana, desde que triunfó. Apoyar a todos los movimientos de liberación nacional que auténticamente luchen por los intereses de su pueblo, no movimientos o pseudo movimientos. Por eso es que nosotros cargamos una cruz extraña que nos llevan a lista de países terroristas y todo eso, y nos dice que somos exportadores de revolución. No, Cuba no exporta revolución. Cuba lo que ayuda a esos revolucionarios que están combatiendo, como el imperio ayuda a sus partidarios. Sí, para conservar sus intereses. Es así. Y eso hace Cuba defendiendo las luchas de los pueblos por la libertad. ¿Cómo no? Sí. Bueno, gracias Milton Díaz Carter por esta entrevista tan agradable con nosotros. Las gracias a ustedes por haberme permitido compartir la pequeña pantalla, llegarle al público de este canal y solo decirle unas cosas. Gracias, Argelia, y conserven siempre ese espíritu por mantener la soberanía y la integridad territorial. Eso va a ser. Muchas gracias. Gracias. Así pues, estimados telespectadores, concluimos esta entrevista con Milton Díaz Carter, director de cine de guerra cubano, que ha venido aquí a Argelia para participar en el foro Cine y Memoria. Gracias.